Te damos la bienvenida y te pedimos un comentario. A ver, te contamos en todo caso. Inmediatamente antes de hablar contigo, tuvimos un diálogo con el diputado radical, diputado nacional radical por Mendoza, Jorge Albarracín, Sí, a raíz de los dichos de la señora Carrió de llamar a impedir la sesión del miércoles en diputados. Y bueno, felizmente el diputado Albarcín se manifestó en contra de estos dichos, aunque dijo que él cree que lo que quiso decir Carrió es que llamaba a una concentración, como tantas veces ha sucedido que mientras se está sesionando en el interior hay gente que se manifiesta afuera. te sigo con atención. Entonces, Entonces él dice que, porque yo entre comillas, le reprochaba, nosotros le reprochábamos que no conocemos una declaración formal de los partidos de la oposición, de ninguno de los partidos de oposición, repudiando estas declaraciones de Carrió efec- como sí, sí. inconstitucionales y sediciosas. Efectivamente no hubo declaraciones formales, sin embargo, hasta las propias fuerzas de la entente destituyente han tenido, o representantes de esas propias fuerzas, han tenido que salir a tomar distancia de la señora Elisa Carrió, diputados radicales, socialistas y hasta macristas. No dejaron de manifestar, de seguir manifestándose en contra del proyecto de reforma, el proyecto de democratización del Poder Judicial de la Argentina, Sí. pero dijeron que se debe discutir y rechazaron la posibilidad delirante, convocada por Carrió. Delirante hasta cierto punto. Yo creo que habría que revisarlo esto, ¿no? Da la sensación que hay una tendencia, o mejor dicho, la urgencia mediática, el vértigo de la información a veces obliga al error de interpretaciones en las cuales se pone mucho por demás el acento en las conductas individuales, ¿no? Que Carrió dijo, Carrió hizo, bueno, Carrió es un personaje muy particular, ¿no? Que es lo mismo que La Nata, el periodista de La Nata, son personajes con una impronta psicológica, individual muy particular, pero estos fenómenos no creo que ameritan un análisis un poquito más complejo. Yo creo que hay una estrategia que no es solamente nacional, es una estrategia en la cual ciertos organismos del sistema de poder estadounidense, a través de ONGs, a través de los famosos departamentos semioficiales de ayuda entre comillas, a proyectos democráticos, entre comillas, en América Latina, la famosa ANED, ¿no? Y sus Sí. financiamientos de ONGs, y la diplomacia secreta y las presiones corporativas, tanto es una estrategia regional tendiente a la desestabilización permanente, a boicotear en cada escenario particular los procesos democráticos, todo el discurso, toda la irrupción de Capriles después de las elecciones en el no reconocimiento, fue un intento de crear escena de desgobierno tendiente a la estrategia de derecha, etcétera, etcétera. A días del proyecto de reforma constitucional, hay una operación de casi soez del grupo Clarín con Jorge Lanata y estas historias mediáticas y faranduleras sobre lavado de dinero, etcétera. Las movilizaciones de la semana pasada de esta fuerza de la más recalcitrante derecha, de la derecha cultural, ¿no? Porque si uno oía y palpaba de cerca esta manifestación en la calle, en realidad responden a sectores culturalmente de derecha. Aparece la diputada Carrió llamando prácticamente a un acto sedicioso, como es impedir que funcione la Cámara Baja. Digamos, esto se inscribe en una estrategia de adecuaciones tácticas permanentes, sobre las cuales los distintos actores políticos del campo democrático, el gobierno nacional, la propia presidenta, alerta permanentemente, ¿no? Cuando el otro día una humorada dijo,
aludiendo a su disfonía, que se quedó sin voz después del fallo de la Cámara, sí. este fallo, este absurdo, este absurdo jurídico, este absurdo legal. Bueno, son mensajes muy claros. Cuando la presidenta ese mismo día dijo que bien, que saludable sería para la democracia que el presidente Obama, que el gobierno de Estados Unidos reconozca el resultado electoral en Venezuela, cuando el señor Capriles, este hombre que pasó a ser candidato a la presidencia y tiene ese es gobernador también, ¿no? Que además ganó con más votos la gobernación, pero recordemos que su origen político es un elemento de fuerza de choque de los grupos de la derecha sostenidos por las agencias estadounidenses, ¿no? Es un matonzuelo. De tradición, familia y propiedad viene. Claro. Se lo nota en su habla, se lo nota en su gestualidad. Bueno, no en vano Capriles desde hace 3 días aproximadamente, cada vez que habla es para maldecir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque fue pieza fundamental en la trama diplomática latinoamericana que dio como resultado la constatación de un hecho legal que fue la legalidad de las elecciones del domingo ganadas por Nicolás Maduro. Es decir, hay una situación de histeria colectiva en la derecha muy peligrosa, y lo saludable sería, y esto después habría que revisarlo, es recuperarlos para el campo de la política democrática. Pero acá viene la gran pregunta, y si tenemos tiempo la voy a formular, revisar esta afirmación. Dígalo más. Pregunte. Estos contingentes sociales tienen vocación para la práctica de la política. Yo después de seguir de cerca estos programas de Jorge Lanata, donde lo de ayer fue una cosa alevosa, ¿no? Desmadrada, donde se pierde el control mismo de toda forma de buen gusto. Creo que expresa algo que habría que meditarlo seriamente. Las derechas, por decirlo de alguna forma en general, históricamente ha quedado demostrado que las derechas tienen han tenido dos opciones. Cuando los cuerpos tangibles de carne y hueso, colectivos, atraviesan, son centrales en la puja por el poder en determinados momentos históricos, con grandes contingentes en la calle, con organizaciones político-militares, donde los cuerpos son visibles en la lucha política. Históricamente la derecha ha recurrido al exterminio, ¿no? A Auschwitz, al campo de concentración, a la ESMA, a la tortura, a la desaparición. En los escenarios en los cuales los cuerpos no aparecen con tanta claridad porque la batalla se dirime en el campo cultural, en el campo de los sentidos. La tarea estratégica de la derecha es la misma, es degradar a lo humano. En el caso, yo lo veía a Jorge Lanata, se lo ve al énfasis de los medios hegemónicos, de los medios del sistema del poder del Grupo Clarín, poniendo énfasis en las expresiones de los caceroleros, ¿no? De los 18, 20, 24, N, yo me pierdo ya en esto, ¿no? Sí. Y uno dice, esto es la opción por la violencia cultural en términos no de decadencia, sino en términos de desaparición forzada del lenguaje, de desaparición forzada de la palabra. Y los humanos somos palabra, básicamente, ¿no? Es decir, y en las prácticas periodísticas darle verosimilitud a cualquier palabra, a cualquier voz, montar sistemas de presunciones paradigmáticas, imperativos categóricos falsos. Bueno, fulano de tal lava dinero, como se lava dinero en Panamá y fulano de tal sale con fulanita de tal y fulanita de tal es el hermano de Mengano lava dinero en Panamá. Pero acá tenemos los papeles, y los papeles, para un periodista que ha recorrido un tramo medianamente corto inclusive, y ve este comportamiento, estamos en la etapa de la degradación de la palabra, y entonces la pregunta es, ¿esta derecha quiere
crearse y desarrollarse en el plano de la política, en el plano de lo político, entendiendo lo político como un espacio de debate, de crisis y de resolución de la crisis, de respeto por el otro. Estamos hablando de lo político en términos de democracia, de democracia creada. Sí. Yo llego a una conclusión que no es muy políticamente correcta, porque nos abre otro interrogante, un interrogante viejo en la práctica política del campo popular, ¿no? El qué hacer. ¿Qué hacer entonces si uno llega a la conclusión de que no, de que estos contingentes rechazan la práctica política? Quienes salieron a la calle, en general, esto no quiere decir que no haya gente movilizada, porque deglute el discurso hegemónico, pero en el fondo, la trama cultural de fondo, de quienes no quieren que el Parlamento sesione, de quienes creen que periodismo es lo que hace la Nata, y con la Nata y compañía, la Nata es un personaje muy menor, si se quiere patético en todo esto, los que darían juicio político a la presidenta, a los que dicen somos una mierda, en fin, somos, porque yo me siento parte del oficialismo en la Argentina, no quieren la práctica política. Ellos quieren la degradación de la palabra porque no pueden la desaparición del cuerpo. Y esto es muy preocupante, que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hacemos con esto?